Por favor, tome asiento. Es un sábado bonito que el Señor nos regala. Y nada mejor que esta canción como cierre de adoración para lo que el Señor me ha entregado para hoy. Quiero compartir el mensaje con ustedes. Y pensaba esta mañana en Hechos capítulo 1, verso 8, que por ahí Raúl también lo mencionó por un momento. Y quiero compartir con ustedes este pensamiento, esta reflexión de unos 20 minutos, a menos que me emocione. A veces me emociono y me alargo. Este texto bíblico contiene algunas cosas interesantes, pero hoy quiero concentrarme en la palabra ser testigos. Dice la palabra del Señor allí en Hechos. Algunos creen que Pablo es el que escribió esto. Lo escribió, pero el que lo dice es nuestro amado Jesús a sus discípulos. Y nos lo dice a nosotros también como hijos de Dios. Dice así la palabra del Señor. Si usted me quiere acompañar allí, maravilloso. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una coma. Y esta es la palabra que me interesa. Y me seréis testigos. Dice que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un texto increíble, maravilloso. Pero yo me quiero concentrar en esta tarde en la palabra y me seréis testigos. Para ese momento, Jesús está diciendo a sus testigos, a sus discípulos, a quienes iba a enviar, a quienes les dejó encargado el ministerio, en quienes él reprodujo su carácter y con los que él contaba para expandir el mensaje, les dice algo interesante. Próximamente va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos. Y saben, esta palabra testigo, usted seguramente la ha escuchado alguna vez. Y cuando nosotros escuchamos la palabra testigo, de seguro estamos pensando, yo no sé usted, pero creo que igual que yo, pensamos en un juicio, ¿cierto? Y en un juicio, pues, hay muchos personajes. En un juicio hay acusado, hay abogados, en especial dos abogados. Está el abogado defensor, el abogado acusador. ¿Qué más hay en un juicio? Hay alguien que grite. Está el juez, muy bien. ¿Qué más hay en un juicio? ¿Qué otros personajes hay? Hay testigos, ¿qué más hay? Abogados, el alguacil que también trabaja aquí, los que toman la decisión aparte del juez, los demás, el jurado. Y también normalmente en los juicios hay hasta gente montada afuera, ¿cómo lo llamaríamos? Público, muy bien. Ahí hay varios personajes. Hay público, hay abogados, hay juez, un solo juez, por cierto, aunque hay dos abogados. Abogado acusador y abogado defensor. Ahora, yo quiero que usted me acompañe porque quiero darle una vuelta a este texto, a llevarnos a reflexionar sobre nuestro papel en la vida cristiana. Porque al hablar de un juicio, de repente podamos pensar que todos los personajes son importantes, y es así. En la vida, usted y yo, según este texto bíblico, hemos sido llamados a ocupar un personaje de toda esta historia. Usted y yo hemos sido llamados a hacer ¿qué? Testigos. A ver, no escuché a los demás. Usted y yo hemos sido llamados a hacer ¿qué? Testigos. Escuche que el texto bíblico dice llamados a ser testigos. Usted y yo no fuimos llamados para ser jueces, no fuimos llamados para ser público, no fuimos llamados para ser abogado, ni defensor, ni acusador. Usted y yo hemos sido llamados para ser. ¿Por qué? El pueblo de Dios le cuesta entender esto. Y a veces dentro del pueblo de Dios nos movemos en medio de los diferentes personajes de este juicio. Y a veces olvidamos para lo que hemos sido llamados. A veces los evangélicos nos encanta. Dígale por favor al que tiene al lado sacudo, dígale nos encanta. Porque esto es de verdad bien. Nos encanta ser jueces.
Nos encanta condenar o liberar. Nos encanta emitir juicios. Cuando la Biblia dice que el único que ocupa el lugar del juez es nuestro Dios. Es el único que tiene el poder y la autoridad para decidir sobre los demás. Pero nosotros los evangélicos a veces nos cuesta eso. Vemos una situación en tal lugar y empezamos a juzgar, a usar el dedo del juicio, a señalar. Vemos a alguien por allá y decía mi pastor Felipe dice, todavía creo que todavía lo dice, no lo he vuelto a escuchar en muchos años, pero todavía, mi pastor Felipe es tan delicado, hermano, que él se va a tomar una malta, un refresco de ese tipo malta, y él pide que no sea polar, de otra marca, y no porque no le guste la polar. Y si le sirven polar, dice sírvete en un vaso. Porque él no quiere que nadie vaya a pensar que se está tomando algo diferente a lo que es una malta. Se pasa mi viejo, el viejo se pasa. Es demasiado prudente. ¿Por qué? Porque los evangélicos tienen el mal hábito de ser jueces. Yo vi a fulano de tal tomándose. Yo vi a fulano de tal peleándose. Yo escuché cuando fulano de tal hablaba de él. En medio del juicio de la vida nos gusta pensar en que podemos ser jueces. Y ojo con esto, la Biblia habla muy claro sobre este tema y que debemos ser muy cuidadosos, porque el único que tiene autoridad para ser juez es Dios nuestro Padre Celestial. Y tomar la posición de juez, lo cual es una palabra, la palabra correcta sería usurpar la posición del juez, mi querido hermano, trae consecuencias muy graves según la Biblia. Ahora, no hablemos del juez. De repente usted dice, no, pastor, Santísima Virgen y santos, todos los santos me perdonen, yo soy un juez de algo de eso. Pero de repente nos gusta ser el que nos gusta andar defendiendo a todo el mundo. Abogados defensores. Nos andamos metiendo en lo que no nos importa, en lo que no deberíamos meternos, para andar defendiendo a los demás. Y oigan bien, según la Biblia hay un solo abogado defensor, y la Biblia dice que es Jesucristo, que por medio de él llegamos al Padre. Esa es la parte buena. El abogado defensor y el juez son familia, así que ese juicio ya está mañado, siempre lo van a ganar. ¿Aló? Por eso es bueno entender que hay un abogado que ya tiene un buen acuerdo con el juez. Pero no, a veces no nos gusta solamente ser el abogado defensor. Díganme a los evangélicos que les gusta ponerse cachos, es decir, ser abogados acusadores. Y la Biblia dice que el acusador es Satanás, el diablo. Y díganme, cuando un evangélico se pone de acusador, entonces ¿para quién está trabajando el evangélico que anda de acusador? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él son las que ustedes hacen. Ay, pastor, no diga eso, yo no soy ninguno de esos. Entonces vamos a ver uno simple, una posición simple. Entonces vamos a hacer público. Es decir, el que está afuera, el que ve los toros desde la barrera. Y sabe que hay muchos evangélicos que les gusta hacer así. Ni le tira al gobierno, ni le tira a la oposición, les gusta estar de lejos. Evangélicos que no se meten en problemas con nada. No hablan del evangelio, pero saben que el evangelio es bueno. Entonces usted encuentra ese con cristianos que dice, no, Dios bendiga, la palabra del Señor es maravillosa, pero usted nunca los escucha hablar nada de predicar el evangelio. Y hay evangélicos que les encanta ser público, es decir, estar arriba, solamente enterarse de las cosas que pasan, pero no participar en nada. Ahora, yo me pregunto, y yo quiero que usted me acompañe aquí, si la Biblia dice que usted y yo no debemos ser jueces, no debemos ser abogados, ni siquiera deberíamos ser públicos, la Biblia dice que usted y yo deberíamos ser testigos. Ahora, ¿qué significa ser un testigo? En un juicio, ¿qué es un testigo? Pregunto. Duro. Contar lo que vio. ¿Qué más tiene que contar? Lo que escuchó. ¿Qué es lo que es un testigo?
requisito para ser un testigo? Para que alguien sea llamado como testigo, no todo el mundo puede ser llamado como testigo. ¿Cuál es el requisito para ser un testigo? Haber estado en el hecho o haber escuchado algo que participe en el hecho. Ahora, sígame con esto interesante. La Biblia dice que usted debe ser. A ver, sacuda de al lado, dígale, usted tiene que ser testigo. Deje de ser abogado acusador, deje de ser trabajo al diablo. Deje de ser abogado defensor, deje de ser el trabajo a Jesús. Deje de estar emitiendo juicios. Papá ya está ocupado resolviendo los juicios. Usted y yo hemos sido llamados para ser testigos. Ahora, ¿testigos de qué? Yo te pregunto, si hoy fueras llamado como testigo, ¿tú serías testigo de qué? ¿De qué serías testigo? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, me seréis testigos? Ojo con esto que voy a decir. Los testigos, mi querido hermano, aunque pueda sonar lo más simple, es de los personajes más importantes del juicio. El testimonio de un testigo puede cambiar radicalmente el resultado del juicio. Un testigo que tenga la verdad en su boca y se calle y no la diga, puede hacer que un juicio cambie. Y un testigo que emita un juicio o que hable algo que es incorrecto, que no es lo correcto, también puede cambiar la historia de un juicio. Pero la Biblia me dice que usted y yo tenemos que ser testigos. Yo me pregunto, o te pregunto hoy, si tú eres llamado como testigo hoy por Papá Dios, ¿tienes una historia que contar? ¿Qué significa ser testigo de algo? ¿Cómo yo puedo ser testigo de algo? O yo me pregunto, voy a hacer una pregunta más interesante. Va a hacerse así de otra manera. Párenme aquí todos. La Biblia dice que usted dice, Jesús dijo que usted y yo tenemos que ser testigos. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos quieren ser testigos cuando Dios los llame? A ver, levante su manita si usted quiere ser testigo. ¿No? Los que no quieren ser testigos, no hay problema. Usted quiere ser testigo. Porque Jesús dijo que seréis testigos. Y si yo no voy a hacer lo que Jesús me mandó a hacer, entonces yo estoy con la vida perdida. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo puedo ser yo testigo de algo si la lógica me dice que para ser testigo tengo que estar presente en esa situación? ¿Cómo yo puedo testificar del poder de Jesús? ¿Cómo yo puedo testificar del poder de Jesús como sanador, como liberador? ¿Cómo yo puedo testificar del poder de Jesús como sanador? ¿Cómo puedo testificar del poder de Jesús como que Él puede salvar los matrimonios? ¿Sabe cómo? Porque yo no solamente soy un testigo, soy la herramienta en la que Dios trabaja todos los días. Usted y yo a veces le corremos o no quisiéramos pasar por pruebas y dificultades. A ver, si yo le pregunto a usted, aquí, ¿cuántos de ustedes les gusta la idea de pasar por pruebas? ¿Cuántos levantarían la mano? Yo tampoco. El problema es que la única forma de ser testigo es viviendo las experiencias. Alguien que no ha conocido a Jesús en su experiencia nunca tendrá nada que contar. Por lo tanto, si no tiene nada que contar, no es útil en el juicio. Y el que no es útil, ¿qué es entonces? Un inútil. Y si yo no soy útil para Dios, ¿para qué Dios me quiere entonces a su lado? ¿Qué voy a testificar yo y qué vas a testificar tú? Precisamente las experiencias que hemos vivido y cada experiencia que hemos tenido en la que hemos tenido que participar, obviamente, no voluntariamente, sino porque allí nos puso Dios. Yo creo que si Dios nos diera a escoger las pruebas, no escogeríamos ninguna. Por eso es que Jesús no pregunta si quieres ser testigo. Él te activa en las situaciones que tenemos que vivir. Óigame con lo que tengo que decirle.
y lo he repetido muchas veces, es lindo. A mí me encanta escuchar testimonios. Pero yo no entiendo por qué hay cristianos que no tienen nada que contar de Dios. Aló. ¿Cómo pueden haber cristianos que no tienen nada que contar de Dios en sus vidas? Yo te pregunto a ti, ¿tienes algo que contar de Dios? ¿Eres testigo de algo? Porque déjeme decirle lo siguiente: si alguien fue testigo de un delito y no se hace presente y después se descubre, va a ser acusado de un delito también. Es decir, cuando yo soy testigo de algo, yo tengo la obligación de participar de lo que yo fui testigo. Y yo me pregunto entonces, o hago mención a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice: a los que no se avergüencen de mí, yo no me avergonzaré delante de ellos en el juicio. Volvemos a la palabra ya, en el juicio. Pero también dice que a los que, entonces yo tampoco. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo puede haber un cristiano que no haya vivido un milagro de Dios? Yo creo que no existe un cristiano que no haya vivido un milagro de Dios. Yo considero que todos los que estamos en esta sala estamos precisamente en este lugar porque Él ha hecho algo en nuestras vidas. Está haciendo algo en nuestras vidas y va a hacer cosas mañana en nuestras vidas. Estoy de acuerdo con que a veces los más jóvenes, los más niños o niñas, de repente no tengan mucho que contar. A veces le preguntábamos en el pasado a los más jóvenes: ¿usted cuándo recibió a Jesús? Yo nací siendo cristiano. Era la respuesta de los que... Y hay que enseñar a los niños que nadie nace siendo cristiano. Y ¿saben? Esa lección yo la aprendí no en teología ni en el seminario teológico. Yo les he contado que esa lección la aprendí con mi hija, con Franny. Aquella vez que me llegó con la cruz marcada en la frente de la casa, les he contado. Pero para los que no recuerdan, nos llegó tan preescolar, creo que tenía 5 años. Llegó con la cruz a la casa, le fui a usted con la cruz. ¿Usted qué tiene ahí? Todos la estaban poniendo y yo me la puse también. Yo, pero la maestra no le dijo a usted nada, güey. Yo sabía que usted es cristiana. Sí. Y yo sabía que ustedes son pastores. Ella me dijo: ¿y usted por qué se va a ponerla si sus papás son evangélicos? Los evangélicos son ellos. Póngame la que sea bonita. Y llegó con la cruz puesta en el frente de la casa. A mí me dio risa. Y la respuesta que me dio, pues me puso a reflexionar. Y dije yo: eso es verdad. Luis Alejandro no es cristiano porque sus papás sean cristianos. Alegra no es cristiana porque sus papás sean cristianos. Oyeron, jovencita, ustedes no son cristianos porque sus padres sean cristianos. Un día a todos, sin importar la edad que tengamos, tenemos que tomar una decisión: aceptar a Cristo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados. Y es posible que, al igual que su pastor, también tengan que hacerlo muchísimas veces más. Pero la realidad es que usted y yo estamos aquí. A mí me cuesta creer que usted, alguien de los que está sentado aquí, esté por simplemente voluntad, porque no tiene más nada que hacer y quiere estar aquí. Yo no creo que sea eso posible. Si usted me pregunta: pastor, ¿usted por qué está ahí predicando? Yo le voy a decir por qué estoy predicando. Estoy predicando porque cuando era un niño me llevaron a una iglesia donde me recibieron con el amor y se volvió mi familia. La iglesia donde yo se volvió mi familia. Y gracias a esa familia, aunque vivía en un barrio muy malo, no me perdí. Gracias a esa familia que se llamaba iglesia, nuevos amigos, no terminé en malas mañas, ni mucho menos. Pero no solamente eso. Puedo recordar una vez cuando tenía cerca de 16 años, 17 años. Alguien de nuestro grupo resultó enfermo. Eso fue en el año 90, casi como 91, 92. Gigi Ávila estuvo en la Plaza Venezuela. Si algunos aquí, los que son viejos evangélicos, lo recuerdan.
Y sí, ya eso el Señor lo usó para muchísimos milagros. Debe haber sido, yo tenía como 16 años, así que tiene que haber sido como en el 90 por ahí. No sé qué año sería. Y recuerdo que alguien de nuestro grupo de jóvenes le declararon una enfermedad y a mí me dolió muchísimo. Y yo estaba en el equipo de protocolo de Villa Ávila y siendo un muchacho, y fui, toqué el altar y yo le dije, Señor, yo quiero un milagro sobre esa persona. Y me acuerdo que fui, oré por la persona y luego nos enteramos que la persona se sanó. Yo no sé si se sanó porque yo la toqué, pero pasó un milagro. La primera vez que prediqué como pastor, había en el lugar de la iglesia mucha gente que vino a conocer al pastor. Y entre todas pasó una mujer caminando toda torcida. Y cuando yo le por todos, ella me dijo, ore por mi pastor para que me sane. Y yo me acuerdo que yo empecé a orar por ella y la mujer se cayó y yo me asusté, hermano. Yo nunca había orado que alguien se cayera. Esa fue la primera vez que alguien se cayó y cayó de totazo en el piso. Yo me asusté, nunca había visto eso. O sea, sí lo había visto, pero conmigo no. A mí nunca me había caído una persona. Para mi sorpresa maravillosa, el domingo de encima la hermana vino a dar testimonio porque Dios ese día la sanó. Y yo me quedé, aleluya. Gloria a Dios. Y así como esas cositas que le he contado ahorita, yo podría pasar aquí 3 horas contándoles, no solamente eso, sino cómo Dios ha salvado la vida de mi esposa en sus 2 partos, en sus 2 cesáreas, mejor dicho. En las 2 estuvo a punto de morir. Como una vez, yendo a predicar hacia uno de los barrios aquí allá en San Cristóbal, estaba la vía principal rota, me metí por una montaña, iban a ser las 6, 7 de la noche, estaba empezando a oscurecer. Y a lo lejos escuché un grito, párese, y yo más rápido aceleré la motico que tenía unas 50 cc, esa chiquitica, y escuché 3 tiros que sonaron, pero yo no me paré a averiguar si me habían dado. Yo sé que cuando salí al otro lado los 2 cauchos estaban reventados, no creo que hayan sido las balas, pero yo pasé por encima de piedras, lo que fuera. Y yo pudiera contarle muchísimas cosas más, pero la última que yo tengo que decir, hermano, es que ayer mejor dicho, hace 8 días, yo vi a mi hijo con los ojos estirados grandes sin respirar por un momento. Y luego lo vi volviendo a respirar cuando lo monté al carro. Yo lo vi a él muerto. Por un minuto se me quedó todo ciego, me quedé paralizado por unos segundos. Mientras mi esposa, que reaccionó más rápido, empezó de inmediato a orar por el muchacho. Y mientras iba orando, mandó unos mensajes llorando mientras iba orando. Y yo reaccioné, fue a agarrar al muchacho, me ayudaron otros, lo monté en el carro. Y cuando yo escuché, papá me duele, empecé a decir gracias, Señor. Yo tengo muchas razones para darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo soy testigo del poder de Dios. Llevo toda una vida entera siendo testigo del poder de Dios. He visto almas transformadas, vidas transformadas. He conocido gente que antes eran choros y malandros y luego terminan siendo hijos de Dios, predicadores. He conocido gente que antes eran vulgares, groseros y los transformó Dios. He conocido matrimonios destruidos que luego se restauran, comienzan de nuevo, Dios los bendice. Yo he sido testigo del poder de Dios, por eso estoy aquí. Yo le pregunto a ¿usted por qué está aquí? Y no me vaya a salir, por favor, como a veces algunos evangélicos dicen. Es que en esa iglesia se siente algo muy bonito. Es que en esa iglesia se hacen buenos amigos. Hermano, la iglesia no es un bendito club para que usted tenga amigos, aunque haya amigos. La iglesia no es un espectáculo ni un show para que usted diga, yo voy a esa iglesia porque la música es bonita, o yo voy a esa iglesia porque el predicador regaña y me gusta que regañe. No, hermano, no puede ser esa la razón por la que usted esté sentado en esa silla. Si usted y yo hoy fuéramos llamados para testigos, usted tiene que tener algo que contar con sus
sus labios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en su cuerpo, en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en sus finanzas? Cuando yo era muchacho había una canción muy buena, con esa melodía vieja, por supuesto. Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desampara. Eso lo canta un testigo. Usted es testigo del poder de Dios. Por favor, abra su boca y cuéntelo. Cuéntele a sus amigos, cuéntele a sus vecinos, cuéntele a sus clientes, pero no se guarde lo que Dios ha hecho en usted. Cuéntele a la gente qué es lo que usted ha visto del poder de Dios. Eso significa ser un bendito testigo, no un bendito evangélico. Este mundo no necesita benditos evangélicos. Este mundo está necesitado de testigos del poder de Dios. Este mundo necesita gente que cuente de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Óyeme, hay mucha gente perdiendo el matrimonio afuera y necesita, si usted es un testigo del poder de Dios en los matrimonios, hable de esa gente de eso. La gente en la calle, hermano, está llena de gente desesperada por la economía. Y si usted es testigo del poder de Dios en la economía, háblele a alguien de lo que Dios ha hecho. Si usted es testigo del poder de Dios en la sanidad de un milagro, usted no sabe, decía Raúl, la cantidad de gente que hay en los hospitales sufriendo. ¿Cómo la gente necesita escuchar lo que Dios ha hecho en su vida? Mi esposa me pidió un favor muy especial antes de salir como a las 10:30, que agarré para la calle, 10 de la mañana, de allá del hospital. Y no traigan una torta. Y yo, ¿por qué? La vecina está cumpliendo años, siento de Dios, regalarle la torta. Desde que llevé la torta ya está cantando el cumpleaños a una de las visitas de alguien que acaban de operar, una habitación de 4. Y mi esposa no ha perdido el tiempo para orar por todos los que puede. De establecer amistades. Decía esa señora justamente, le decía a mi esposa en estos días, aquí vienen muchos evangélicos a hablar de Dios, pero eso es porque gente, esos pastores que vienen donde usted viene, y casi todos los pastores pueden orar por los 4 que están ahí. Dice, pero cuando esa gente puede orar, yo sí siento como cosas raras en los pelos. Dice, es diferente, hay algo ahí. Hermano, eso significa ser testigo. Yo no le estoy diciendo que vaya y cuéntele a la gente el testigo de cómo ustedes pagan los pelitos. Pero si usted es testigo, óyeme bien, usted tiene un solo propósito en la vida de ser testigo. Abra su boca y hable del poder de Dios. Pastor, es que yo hago bastante. Yo vengo a la iglesia y toco un instrumento. Hermano, eso no tiene nada que ver con la misión. Nosotros, usted y yo, tenemos una visión y una misión. La visión tiene que ver con la casa. Aquí en la casa todos tenemos un llamado, según nuestros dones. Y en la casa usted tiene que hacer algo por la casa para ser parte de la casa. Si usted no es útil en la casa, usted es una visita y siempre es bienvenido como visita. Pero la visión que tenemos con el mundo, que tiene que ver con el mundo, es que tenemos que hablarle del poder de Dios. Pastor, pero eso no es evangelizar. La misión no es evangelizar. Claro, pero ¿cómo vamos a evangelizar si no es siendo testigos del poder de Dios? Yo creo que los evangélicos nunca entendimos que realmente era evangelizar.
Y los evangélicos entendimos que evangelizar era ir a tocar una puerta y hablar y decirle a la gente: conviértase, que Cristo viene pronto. No, eso no es evangelizar. Mi querido hermano, evangelizar es ser testigo del poder de Dios. Es que usted hable con la gente de lo que Dios ha hecho en su vida. De que la gente se le acerca a usted a hacerle una pregunta y la pregunta le da a usted para contarle a usted: un día a mí me pasó eso que usted está diciendo, y gracias a Dios yo le llevé esa carga a Dios, mi Señor, y mi Señor me hizo esto y lo otro. Y la gente le ha preguntado: ¿en serio? ¿Cómo fue eso? Y usted va a decir: así, vamos para la iglesia para que oren por usted también. Así es de simple, mi querido hermano, el evangelio. Así de simple es la evangelización a nuestro alrededor. ¿Qué tal si usted y yo en verdad empezáramos a ser testigos? Pero ¿sabe qué es lo que se nos olvida? Precisamente ser testigos. Y a veces con la gente a nuestro lado, de lo que más hablamos es del dólar, hablamos del peso, hablamos del gobierno, a favor o en contra, hablamos de todo. Es decir, somos testigos de una cantidad de problemas, cuando este mundo lo que necesita son testigos del poder de Dios. Y hermano, Venezuela tiene 30 y pico de millones de habitantes. Ya hay bastantes testigos de las desgracias que este mundo está viviendo. No sea usted uno más de ellos. Usted y yo tenemos que entender que usted y yo tenemos que ser testigos, pero del poder de Dios. Y tal vez usted me dice: pastor, yo soy tímido, se me enreda la lengua, me da pena. Escúchenme, los más jóvenes: es que me da pena, pastor, ¿cómo hago para hablar? Pues hágase algo en un cuaderno sencillo. Empiece a anotar en un cuaderno cuando usted ha visto el poder de Dios en su vida. Por lo menos el otro día le decía yo a José Andrés, estábamos allá, me estaba contando yo el testimonio de que iban a pagar la última mensualidad y la plata no la había, no sé qué. Y yo le dije: chapachán, usted Dios lo quiere, no mire toda la plata que apareció. Y dice: sí, pastor, mire. Bueno, que empiece a ser testigo de eso. ¿Y por qué no empezó a contarle a la gente que Dios hace milagros financieros? Yo que llamo a toda mi familia y le cuento y le digo a mi familia: mire, Dios hizo un milagro y me proveyó plata cuando no había plata. Bueno, de repente sí lo ha hecho, y si no lo ha hecho, el Señor lo perdona. ¿Por qué cuesta tanto que un domingo alguien se acerque a la pastora y le diga: pastor, yo quiero contar un testimonio? Pastor, porque usted no nos deja hablar. Claro que no, usted no va a hablar media hora. Aquí el que predica soy yo. Si usted da un testimonio, le doy 2 minutos, en 2 minutos usted cuenta su testimonio. Pero ¿será que usted no tiene algo que contar de lo que Dios ha hecho en usted? Esta semana, no sé qué habrá pasado, pero de repente aquí en medio del grupo hay alguien que esta semana o la semana pasada estaba preocupado porque no tenía queso para la arepa, y de repente ¡pum!, aparece un pedazo de queso. Bueno, hermano, pide: hermano, aquí, pastora, déjeme contar qué quiero contar. Que estaba preocupado porque no tenía nada que echar de queso, y llegó alguien y me regaló medio kilo de queso. Eso es un testimonio, hermano, de que Dios escucha oraciones. En las cosas más simples que usted se puede imaginar, allí comienza a orar Dios para que usted y yo nos convertamos en testigos del poder de Dios. El Salmo, es lo que dijo el salmista, Salmo 66, 16, en la NTV. Salmo 66, 16. Escuchen el salmista: vengan y escuchen, todos ustedes que le temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí. ¿Sabe qué nos está enseñando David? Y le está diciendo a todos los que temen a Dios: vengan, y los que no tengan también, quiero contarles que tengo un Dios que hace milagros. ¿Hay alguien aquí que tiene un Dios que hace milagros? Yo lo he visto más de una vez. He visto a mi esposa orar por personas en esta misma iglesia y han sido sanadas de cáncer. Hay muchos por los que yo he orado, después de que oro se mueren. Y digo amén, porque estoy seguro que antes de que muriera le hice la oración de fe. Ahí cuando la gente: pastor, venga y ore, que está muy malo y parece que se va a morir, listo, venga,
Repita conmigo la oración de fe. Y dice, Señor, por si usted lo va a sanar, pero si no lo va a sanar, que haga la oración de fe. Porque yo no sé qué plan tiene. Y la mayoría de las veces que oro por alguien se muere de una vez. Así que ya saben que cuando esté enfermo, pídame que yo ore por usted. Ser testigo del poder de Dios, hermano. Finalizo con esto. A ver. Para mí como hombre de Dios, yo encuentro mucho placer en esto de predicar. Lo disfruto. Como alguien diría, me siento como pez en el agua. Solamente lo puedo comparar con testificar de lo que Él ha hecho en mi vida. Hermanos, contar lo que Dios ha hecho en mi vida me emociona. Yo creo que en eso me parezco a Raúl, que no puede contar un sábado sin contar un testimonio. Y eso que no los cuenta todos, cuenta uno solo que escoge en la semana. Pero ¿qué tal si usted se anima a empezar a ser un testigo del poder de Dios? Quítese de la cabeza, por favor, el ser evangélico. Este mundo necesita son testigos simples. Dios me hizo el milagro y no tenía para pasar y pasaron y me dieron la cola. Eso es un milagro, pastor, pero es una tontería. Pero eso habla de cuánto Dios te ama. Mi esposa el otro día contaba eso. Decía, me dijo X día, Tito, no te estás ganas de comerme tal cosa. Y al rato llegó alguien y se la regaló. Y ya toda emocionada, ay, Dios me ama tanto que me trajo lo que yo quería comer. Y yo, amén. Y muchas veces lo contaba. Y usted está esperando solamente el milagrote, el notote. Y pasas por alto esas cosas y esos detalles que Él a diario está haciendo contigo. Como por de repente, no sé, alguien andaba con un dolor toda la semana y ya se quitó y ni siquiera me he dado cuenta. ¿Y por qué usted no manda un mensajito en el grupo de la iglesia? Hermano, le quiero contar a todos que te me dolía la pierna y ya se me quitó el dolor. Eso significa ser un testigo. Hermanos, cuando ustedes oraron tal día, se me pasó tal cosa. Eso significa ser un testigo. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí ahora, quieren ser testigos del poder de Dios? ¿Para qué quiere ser usted testigo del poder de Dios? Colóquese en pie, por favor. ¿Alguien en esta sala hoy necesita oración por sanidad física?